La tierra había llegado a un punto sin retorno. La maldad del ser humano se había multiplicado como una sombra imparable, cubriendo cada rincón del mundo. La violencia se respiraba en el aire, y el corazón del hombre ya no buscaba la luz. Pero en medio de ese caos, había uno distinto: Noé, un hombre justo, íntegro, fiel. Y entonces, en el silencio de un mundo corrompido, la voz de Dios volvió a hablar. Entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El momento había llegado. Durante años, Noé había construido el arca bajo el sol ardiente, soportando burlas, incredulidad y rechazo. Nadie entendía, nadie creía. Pero ahora, todo estaba a punto de cambiar. Animales de toda especie comenzaron a llegar. No corrían, no huían, obedecían. Como si una fuerza invisible los guiara, entraban en el arca en perfecto orden. 2 de cada especie, 7 de los puros. El cielo aún estaba en calma, pero algo en el aire anunciaba que el tiempo se había agotado. Noé miró por última vez hacia afuera. Las personas seguían con sus vidas, riendo, comprando, ignorando, sin saber que estaban viviendo sus últimos momentos de normalidad. Entonces, Dios mismo cerró la puerta, y en ese instante, todo quedó en silencio. Un silencio pesado, profundo, como el respiro antes de una tormenta que cambiaría la historia para siempre. El silencio no duró mucho. Primero fue un sonido lejano, casi imperceptible. Una gota, luego otra, y otra más, hasta que de repente el cielo se desgarró. La lluvia cayó con una fuerza jamás vista. No era una tormenta común, era como si los cielos mismos hubieran sido abiertos. Y no solo eso, las fuentes del abismo también se rompieron. El agua brotaba desde la tierra, desde lo profundo, como si el mundo estuviera siendo inundado desde dentro y desde fuera al mismo tiempo. En el interior del arca, todo crujía. El viento golpeaba con furia. Las aguas se levantaban aquella enorme estructura de madera y por primera vez el arca dejó de tocar tierra. Había comenzado. Afuera, el caos. Gritos, desesperación. Personas corriendo, buscando refugio, golpeando puertas, subiendo a lo alto, intentando escapar de lo inevitable. Pero ya era tarde, muy tarde. Las aguas subían sin detenerse. Lo que antes era firme, ahora desaparecía bajo una corriente implacable. Casas, árboles, caminos, todo comenzaba a ser borrado. Dentro del arca, Noé abrazaba a su familia. No había palabras, solo el sonido del juicio cayendo sin cesar. 40 días y 40 noches. La lluvia no se detuvo. Las aguas crecieron tanto que incluso las montañas más altas quedaron cubiertas. Nada quedó fuera. Nada sobrevivió. Todo lo que tenía aliento de vida dejó de existir. Todo, excepto aquello que estaba dentro del arca. Y mientras el mundo antiguo desaparecía bajo las aguas, el arca flotaba sola sobre un océano sin fin, sin tierra a la vista,
sin rumbo aparente, solo sostenida por la promesa de Dios en medio de un silencio que ahora era diferente. Un silencio después del juicio. Pero lo que Noé no sabía era cuánto tiempo duraría ese vacío, ni qué encontraría cuando todo terminara. Y un día, la lluvia se detuvo. No hubo anuncio, no hubo trueno final. Simplemente cesó. El golpe constante sobre el arca desapareció, dejando un silencio profundo, casi extraño. Pero las aguas seguían allí, inmensas, interminables. El arca ya no era sacudida con violencia, sino que flotaba lentamente, como suspendida en un mundo sin dirección. Afuera no había tierra, ni árboles, ni señales de vida, solo agua. Días pasaron, semanas, meses. El tiempo dentro del arca se volvió pesado. Cada amanecer parecía igual al anterior, cada noche más larga que la anterior. Pero entonces algo cambió, un leve movimiento. El arca se detuvo. Noé sintió cómo aquella gigantesca estructura dejaba de flotar libremente. Había tocado algo firme, tierra, aunque aún no podía verla. El arca había reposado sobre los montes de Ararat, ocultos bajo aguas que lentamente comenzaban a retirarse. La esperanza empezó a respirar otra vez. Pero aún no era el momento de salir. Noé esperó, pacientemente, observando, escuchando, hasta que decidió abrir una pequeña ventana en lo alto del arca. La primera luz del mundo nuevo entró, iluminando rostros que llevaban meses en penumbra. Y entonces soltó un cuervo. El ave salió, volando sobre aquel mundo silencioso, y no regresó. Noé observó el cielo, esperando. Días después, soltó una paloma. La pequeña ave voló, buscando dónde reposar sus patas, pero no encontró nada, y regresó. Noé la tomó con suavidad y la volvió a guardar. Aún no era tiempo, aún no. Pero 7 días después, lo intentó de nuevo. La paloma salió otra vez, atravesando el aire de un mundo que comenzaba a despertar. Y esta vez, cuando regresó al arca, traía algo en su pico. Una hoja de olivo, fresca, viva, señal de que la muerte no había tenido la última palabra, señal de que la vida estaba regresando. Y en ese pequeño detalle, Noé entendió algo poderoso. El juicio había terminado, pero el propósito apenas comenzaba. El aire había cambiado. Ya no era pesado ni húmedo como antes. Había algo nuevo, algo limpio, como si la tierra misma hubiera sido lavada desde lo más profundo. Noé esperó unos días más. El momento debía ser exacto, ni antes ni después. Entonces volvió a soltar la paloma. Esta vez no regresó. El silencio que siguió fue diferente. No era incertidumbre, era confirmación. La tierra estaba lista. Con manos firmes pero con el corazón latiendo con fuerza, Noé quitó la cubierta del arca y por primera vez en meses vio el mundo. Pero ya no era el mismo. No había ciudades, no había caminos,
No había ruido, solo una tierra húmeda, vasta, intacta, como si todo comenzara otra vez desde cero. Entonces, la voz de Dios resonó una vez más. Sal del arca, tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Saca también a todos los animales para que se reproduzcan y llenen la tierra. Había llegado el momento. Paso a paso descendieron. El suelo bajo sus pies era real, firme, pero completamente nuevo. Cada respiración era un recordatorio. Habían sobrevivido. Pero Noé no corrió, no exploró, no celebró primero. Lo primero que hizo fue detenerse. Miró al cielo y construyó un altar. En medio de aquel mundo renovado, ofreció sacrificio a Dios, no por obligación, sino por gratitud, por vida, por misericordia. Y entonces Dios respondió, no con juicio, no con tormenta, sino con una promesa, una que atravesaría generaciones. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Y mientras Noé escuchaba, algo comenzó a formarse en el cielo. Entre nubes aún dispersas, apareció una señal. Colores extendiéndose en lo alto. Un pacto visible. Una promesa que no dependería del hombre, sino de Dios mismo. Pero esa promesa no solo traía esperanza, también traía una responsabilidad. Porque el nuevo comienzo no significaba que todo sería fácil. Significaba que todo estaba por decidirse otra vez. El cielo aún brillaba con aquel arco de colores, la señal del pacto. No era solo algo hermoso, era un recordatorio eterno. Cada vez que las nubes cubrieran la tierra, cada vez que la lluvia cayera, ese arco aparecería para declarar una verdad inquebrantable. Dios no olvidaría su promesa. Noé y su familia levantaron la mirada, sabiendo que no solo habían sobrevivido, habían sido escogidos para comenzar de nuevo. Entonces Dios habló: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Era más que una bendición, era una misión. Los animales se dispersaron, la vida comenzó a extenderse otra vez sobre la tierra. Todo volvía a moverse, a crecer, a respirar, pero ahora bajo un nuevo orden. Dios estableció límites, principios, responsabilidades. La vida humana era valiosa, la sangre no sería ignorada, la justicia ahora tendría un peso diferente. El mundo no solo estaba comenzando de nuevo, estaba siendo reordenado. Y en medio de ese nuevo inicio, Noé comenzó a vivir la vida que había sido preservada. Plantó una viña, trabajó la tierra, vio crecer lo que antes no existía. Pero incluso después de haber sido testigo del poder de Dios, Noé seguía siendo humano. Un día bebió del fruto de su viña y cayó en un estado de vulnerabilidad, desnudo, expuesto, no como el hombre fuerte que construyó el arca, sino como alguien que también podía fallar. Y fue ahí, en ese momento íntimo y frágil, donde el corazón de sus hijos sería revelado. Cam, al verlo, no honró a su padre, no protegió su dignidad. Salió y lo contó, como si fuera motivo de burla. Pero Sem y Jafet hicieron lo contrario. Tomaron un manto, caminaron hacia atrás, sin mirar, y cubrieron a su padre, porque entendían algo que Cam no. El honor no depende de la perfección, sino del corazón. Cuando Noé despertó y entendió lo que había sucedido, sus palabras no fueron ligeras. Lo que dijo marcaría generaciones
El silencio dentro de la tienda era denso. Noé despertó lentamente, pero algo no estaba bien. No era solo el peso del vino, era una sensación más profunda, como si algo hubiera sido quebrado. Y entonces lo supo, lo que había pasado, lo que uno de sus hijos había hecho y lo que los otros habían decidido hacer. Se incorporó. Sus ojos ya no eran los de un hombre débil, eran los de alguien que había visto el juicio de Dios y entendía el peso de cada acción. Entonces habló, y sus palabras no fueron simples, fueron destino. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. El eco de esa declaración parecía atravesar el tiempo. No era un arrebato, era una consecuencia. Luego miró hacia Sem y su voz cambió. Bendito sea el Señor, Dios de Sem. Había favor, había cercanía con Dios, había propósito. Y después, sobre Jafet, declaró expansión. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. 3 caminos, 3 futuros, 3 destinos naciendo en un mismo momento. Porque en este nuevo mundo, las decisiones seguían teniendo peso y las acciones seguían dejando huella. El tiempo comenzó a avanzar otra vez. Años pasaron, décadas. Noé vio crecer generaciones. Contempló cómo la tierra volvía a llenarse de vida. Pero aquel hombre que había sobrevivido al fin del mundo también vería el inicio de otro. Finalmente, después de 950 años, Noé cerró sus ojos, no en medio de una tormenta, sino en un mundo que había vuelto a empezar. Pero la historia no había terminado, porque la humanidad, otra vez, comenzaría a escribir su destino, y no pasaría mucho tiempo antes de que el corazón del hombre volviera a ser probado.